Bien, entonces para nosotros es importante entender lo que son los patrones de adaptación biológica. Y esto es cómo nuestro cuerpo se puede adaptar a diferentes circunstancias dependiendo de lo que necesite en ese momento. Y esto puede ir siendo una adaptación progresiva e incluso muchas veces se convierte en una adaptación que se transmite a las generaciones subsecuentes, como la imagen que ven acá lo representa. Es decir, la adaptación fue pasándose de una generación a otra. Y ven ustedes acá la imagen representativa de la jirafa que está ahí y cómo la siguiente generación obtuvo una mayor altura, la siguiente una mayor altura, hasta que finalmente, tras varias generaciones, se logró una altura importante que ya le permitía a la jirafa poder alimentarse de el follaje de las ramas más altas que antes no estaban a su alcance. Claro, esto le brindaba una oportunidad de alimentarse y de tener siempre alimento disponible que al mismo tiempo no estaba accesible para otros herbívoros. Entonces, esto era un proceso de adaptación que le daba una ventaja de supervivencia, porque ahí donde la jirafa se está alimentando, pues no pueden llegar las cebras o los ñus u otros animales herbívoros que están en la pradera, que tienen que alimentarse nada más del pasto que está en el suelo, que es más susceptible de dañarse cuando vienen épocas de sequía y la competencia por este pasto puede ser mucho mayor. Mientras que esta adaptación le permite a la jirafa tener acceso a cosas que de otra manera no estarían accesibles. Y eso es una adaptación biológica. Nosotros todo el tiempo estamos en procesos de adaptación biológica. Nuestro cuerpo va cambiando de manera progresiva para adaptarse a las nuevas circunstancias que existen. Claro, a veces las adaptaciones, sobre todo las adaptaciones que no son de manera natural a medio ambiente, son adaptaciones que podrían resultar ser perjudiciales y no beneficiosas. Entonces, eso ocurre más en el ámbito de nosotros, de los seres humanos, que en el ámbito animal, aunque también. Pero es cuando empezamos a adaptarnos a ambientes artificiales y esa adaptación nos hace desenvolvernos bien en ese ambiente artificial, pero en realidad termina por no ser una adaptación saludable. Por ejemplo, han visto cómo los niños más pequeños, las generaciones más chiquitas, se adaptan de una manera casi natural, por ejemplo, a los electrónicos, a los celulares. Le das el celular, el niño tiene 3 años, tiene 4 años y te lo empieza a manejar y a los 5 o 6 años está manejando, está grabando, está haciendo. Eso representa una adaptación, algo que nosotros no vivimos en nosotros mismos, que en el caso de generaciones más grandes, que ahorita tienen 20 años, 20 y tantos años, ya tenían una adaptación mayor a esto, pero estas generaciones chiquititas de niños todavía se adaptan mucho más a eso. En sí mismo no sería malo que tengan esa capacidad, porque esa capacidad les va a ayudar mucho a diferentes tareas que ejecuten después. Pero ¿qué pasa con el sedentarismo que está habiendo actualmente? Los niños que ya no quieren hacer ejercicio de nada, que ya no quieren hacer ningún tipo de actividad física, que están todo el día acostados en un sillón o en la cama con el celular o con la tablet. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que es una adaptación biológica que no necesariamente es una adaptación para bien, es una adaptación que puede resultar contraproducente. Es decir,
una adaptación que mejora un área, pero que no da un beneficio integrativo a la persona. Entonces, eso puede ocurrir y ocurre en muchas ocasiones con este plano en el que la obesidad está teniendo o está siendo alterada por estos patrones de adaptación que, si bien el patrón de adaptación busca un beneficio para la persona, lo termina buscando de una manera no saludable. Ese es el problema, que está bien el proceso de adaptación, porque el que no se adapta perece, pero a veces esta adaptación en busca de mejorar termina siendo una adaptación que a largo plazo no termina siendo saludable. Lo vamos a ir viendo con más detalle a lo largo de la presentación. Pero, por ejemplo, cuando una generación tuvo una hambruna, ¿sí? La generación de los abuelos tuvo una hambruna y sintieron un riesgo real de poder morir por esa hambruna. El problema a posteriori fue que desarrollaron un patrón emocional en el cual necesitaban protegerse de esa hambruna para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, al protegerse de esa hambruna para poder sobrevivir, tenían que comer todo el alimento que fuera necesario y almacenar en su cuerpo toda la cantidad de calorías que pudiera almacenarse para que cuando viniera nuevamente esa hambruna, ellos estuvieran preparados. El cuerpo no hizo algo malo, ¿sí? El cuerpo en realidad no hizo algo malo. El cuerpo trató de adaptarse lo mejor que pudo, pero al final eso fue una cosa que a posteriori no funcionó, porque resolver esa hambruna era importante y adaptarse a esa hambruna. Pero el problema vino después. El problema vino porque ahora ya no había hambruna, pero el patrón de comer exageradamente y de almacenar exageradamente continuó. Y continuó en ese individuo, y continuó en su hijo, y continuó en su nieto. Y ese fue un patrón de adaptación biológica anormal que terminó haciendo nietos obesos por la hambruna que sufrió el abuelo. ¿Eso es una adaptación biológica? Sí, pero terminó siendo una adaptación biológica no beneficiosa para todas las generaciones. Muy bien.